Ahí ¿Ya volvemos, está? sí. Volvemos después de un inconveniente técnico. Ahora sí, Ahora. Rosario, tu pregunta. La primera pregunta que te voy a preguntar, yo quiero hacer mucho trabajo, pero quiero saber cómo tengo que hacer yo para hacer estas dos cosas. ¿Cómo podés hacer vos para hacer qué? Perdón, no te escuché bien. Para hacer, para hacer las dos cosas como haces vos. Header Face a la Ah, música, sí. Ah. Sí, sí, mirá, yo creo que es las ganas de hacerlo, porque yo cuando empecé a hacer radio, por ejemplo, y escribir, no sabía si lo hacía bien o mal, solamente tenía ganas de hacerlo y empecé, bueno, en radios alternativas al principio y después a escribir hacía como una especie de fanzine para mis amigos, que después se lo mandaba por mail con noticias tontas. Y agarré una guitarra solo también y nada, me junté con dos o tres que tenían esas mismas ganas de hacer algo, pero solo por el hecho de hacerlo, no por con eso conseguir algo. Solamente por el placer, y todavía lo hago, puedo hacer las tres cosas por el placer que me da hacerlo, solo por eso, no esperando llegar a ningún lado. Creo que el viaje es lo más interesante, pero para mí es una cuestión de ganas, ¿eh? De empezar a hacerlo por el placer de hacerlo, no por esperar llegar a algún lado, porque no se llega a ningún lado. ¿cómo haces para hacer las dos, tres cosas? No entiendo. Eh, es una buena pregunta. Teniendo tres hijos a veces se complica, pero eh, trato de unificar los tiempos para un día, hacer dos de las mismas si puedo. Escribo todos los días, grabo todos los días para la radio, hay un día que salgo en vivo y los viernes, por ejemplo, como el viernes que viene, estoy tocando. Mm. Entonces, me acomodo, en el medio trato de acomodarme, pero de poder seguir haciendo las cosas. Agradezco que también, digo, en sentido con mi mujer nos tratamos de acomodar los tiempos, pero sin hacer locura, como irte de gira 3 meses, pero digo, hay cosas que me parece que se pueden acomodar. A mí, por lo menos, me funciona así, tratando de ser flexible. Mm. Acá tengo una pregunta de Lau. ¿Dónde aprendiste canto? Dice, bueno, cantar, tocar. No, mira, soy un cara dura, Lau. Nunca aprendí canto. Yo creo que, no digo que no sea necesario, ¿eh? Yo tuve algunas clases de canto para grabar algunas cosas. Por ejemplo, para grabar dos canciones con mi banda, tuve clases de canto con Mavi Díaz, que es una gran música y cantante, que estuvo en Las Viudas e Hijas de Rock and Roll hace unos 40 años atrás. Eh, y la verdad me pareció muy piola los ejercicios que me dio para la voz, para la boca. Pero después no, jamás aprendí. Yo creo que uno aprendiendo puede limar algunas asperezas de la voz o hacer que la técnica te haga respirar mejor para llegar mejor a algunos lugares. No digo que no sirva, pero me parece que en el caso de la voz uno puede cantar y llegar a alguien sin necesidad de ser técnicamente virtuoso, mucho menos con la voz. No, hay cantantes que nos gustan y nos emocionan y no tienen una voz perfecta ni dorada. No pasa por ese lugar, pasa por lo que transmiten y cómo lo transmiten. Por eso hay voces más roncas, voces más agudas, voces más graves, voces más delicadas. Yo creo que es la forma y cómo uno lo transmite. Porque la voz es un instrumento único, a diferencia de una guitarra que podemos poner todos el dedo en el quinto traste de la sexta cuerda y nos va a sonar igual. La voz no, cuando decimos hola, cada uno tiene un timbre personal, por eso es tan especial. Mm. ¿Existe la canción perfecta? Yo creo que para uno sí. Mm. No sé si existe, andás a ver el canon que uno puede llegar a tener o a ponerle. Yo te podría decir que sí, para mí existen 5 o 10 canciones que Mm. son perfectas de acuerdo a mi propia visión, Claro. ¿no? Y de hecho, te podría decir, no sé, I'm Only Sleeping o A Day in the Life de los Beatles, que son canciones cortas, y después te podría decir Supper's Ready de Genesis, que dura 24 minutos, que para mí es la canción, no sé si mejor, pero para mí es la canción número uno en toda la historia de la música. Eh, Mm. pero sí hay, ¿eh? Sí hay, por lo menos desde la propia visión nuestra de lo que entendemos como lo más cercano a la perfección, que es súper Ujú. subjetivo, pero sí, Claro. yo creo que hay. Por ahí no es la misma para todos, pero sí hay.
Es Mm, la que es perfecta para nosotros. Después la podés analizar de un lugar más musical y técnico, ¿eh? Si tiene claro, armonía, claro. melodía, pero creo que tampoco es necesario eso. Mm. Rosario, ¿querías acotar algo? Sí, Miguel, perdón que... Sí. ¿hay algunas canciones conocidas que hayas hecho? ¿Cómo? ¿Hay algunas unas canciones conocidas que haya hecho que yo conozca, por ejemplo? No, 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 no. Yo canto y tengo una banda, pero no, son bandas No, pero no pregunto, conocidas. algunas canciones conocidas, digo yo. No, no, lo que hacemos ahora es lo que estamos tocando con la banda actual. Es un repertorio de un músico argentino que se llamaba Willy Crook, que hacía funk y soul y que falleció hace unos años, que era un gran representante de la música negra en Argentina, que fue saxofonista de Los Redondos en su primera época y después, bueno, se Mm, fue a España y vino para acá, hizo una carrera maravillosa y bueno, con mi compañera cantante Nina Portela y una banda muy, muy linda, estamos haciendo un repertorio de él ahora. Así que te podría nombrar canciones de Willy Crook, pero no de otras que sean claro. conocidas. Ahí tiene que cambiar de invitado para eso. No, yo que pregunto porque capaz que esas canciones no las conozco yo, por eso me preguntaba si hacía unas canciones que yo conozca. A Bueno, eso las me podrías refería. conocer tal vez. Por ahí no las conoces, pero las Es que no podrías me conocer. ¿cómo se escribe así lo pongo en YouTube? Bueno, ah, No, bueno, sí. después te puedo pasar mi banda que se llama Free Anguila, si la querés escuchar, que está en Spotify y en YouTube también. Así que después, esa es la banda mía donde estoy, ahí me puedes criticar. ¿Y por qué Ah, bueno. Willy Crook? Y contanos un poco cómo fue tu relación con Willy Crook. No, eso surgió, bueno, son dos cosas distintas. Eh, ya, a Will Crook lo conocí musicalmente hablando, mientras trabajaba de fletero en el año 95 en Capital Federal y me acuerdo que estuvo con Mario Pergolini presentando su primer disco, él había venido de España, donde había formado una banda con Daniel Melingo, que ya estaban Abuelos Mm, de la Nada, que se llamaba Lions in Love. Cuando se viene a Buenos Aires, arma su primer disco solista, Big Bombo Mama, con algunos músicos de aquí y algunos de España. Y es un disco, nada, hermoso, tiene un funk soul muy delicado, el cantando en inglés, y a mí me encantó, me rompió la cabeza. Era lo que escuchaba por esa época, un poco de funk, así jazz de los 90. Y después lo fui a ver bastante. Y mm, después cuando ya, bueno, me puse a trabajar fuerte con el periodismo, vino a varias entrevistas conmigo. sí, De hecho, a él le gustaba venir a las entrevistas conmigo, dicho por él y por su manager, que era Ezequiel Lozada, que es nuestro productor ahora, de lo que hacemos con el espectáculo en vivo. Y eso por eso es una parte de mi contacto conocimiento con Willy. Y por otro lado, en el 2021, Ezequiel, que insisto, estuvo trabajando con Kruk durante muchos años, me dice, mira, los Funky Torinos, que era la banda de Willy, la parte instrumental, van a hacer un regreso ahora para hacer unos shows, que eran pocos, eran 5 o 6 shows, con la banda original, y estoy buscando un cantante y una cantante, un hombre y una mujer. Me dice, porque reemplazar a Willy es muy difícil para que haya dos colores claro. y me dice quería ofrecerte a vos. Yo, obviamente encantado, le dije que sí, hice unas pruebas con ellos, con los Funky Torinos, y la cantante invitada era Nina Portela, que también es amiga mía del oeste de Gran Buenos Aires hace mucho, que es con quien estamos ahora haciendo el show. Y nada, hicimos ensayos, un montón de ensayos y tocamos bastante en Capital, tocamos en Salta, en Mendoza, en San Luis, en Mar del Plata, en Cariló, en Escobar. Hicimos unos cuantos shows, una gira de casi un año y medio, con grandísimos músicos, digo, Mm, Fernando Lupano, Timothy Sid, Patán Vidal, Talarita, Miguel Ángel Talarita, mm, y después, bueno, dejamos nosotros de cantar con Funky Torino, que siguió por un lado, y como nosotros nos quedamos con ganas de hacer esos temas de Willy con Dina que veníamos haciendo, dijimos, bueno, hagamos un repertorio que tenga esos temas y algunos otros temas de soul, algunos temas nuestros también, con algo que se llama Soul Book, que es lo que estamos haciendo ahora. Donde está ajá, Miguel Ángel Talarita, Juan Quitorino y también Hernán Graveloni, que habían sido músicos de Willy. Así que nada, son temas que hicimos 2 años con ella, los tenemos re claro. claro y son otros músicos, pero bueno, metemos otras canciones también, es lo que venimos haciendo desde este año. Bien, voy a presentar a Mariana. Hola Mariana, adelante. Hay una que tiene tu nombre, Miguel, que no sé quién es. Ah, Gaby. A ver, Marian, ¿estás por ahí?
Sí, el- ¿hasta, hasta cuánto duraría un evento así de, como en un estadio o en un teatro de ustedes? Mira, eso dura, puede durar, si el lugar es más chico y qué sé yo, no hay tanta gente, puede ser un espectáculo de 45 minutos, que es lo que se estila. Si uno lo hace en un lugar un poquito más grande, eh, y por ahí entre una hora y cuarto, pero Mm, entre 45 minutos y una hora y media es lo que se suele tocar. Lo que hacemos nosotros, el espectáculo nuestro ahora es de 14 canciones. Terminamos con Himno de mi corazón, el tema de los abuelos de la nada, pero versionado por Willy, ¿no? La versión más funky que hacía Willy Crook. Hacemos, sí, son 14 canciones en total y es un show de una hora y cuarto, una hora y veinte. Son mm, temas largos. Vos pensás que tienen solo de trompeta, solo de piano, claro. solo de guitarra, solo de bajo. Son muy buenos músicos y tocan muy bien. Y bueno, la música negra tiene esto, tiene espacio para hacer muchos solos, solos, solos. Así que siendo buenos músicos, los mejores que toquen, ¿no? Y que nos compartan ese don. Mm. Si tuvieras que armar una historia de, de la música contemporánea o más acotado del siglo XX o del rock, ¿por dónde empezarías? ¿Cuál sería la línea de corte? Tanto a nivel mundial como acá en Argentina. No, creo que a nivel mundial no, pero sí a nivel regional tenés que ir a los 50 a Estados Unidos y a Inglaterra, digo, que es cuando Mm, arranca el rock and roll. Es la primera música joven que la podés trasladar a hoy, tranquilamente. Es mm, la única. Porque antes tenías de eso música folk, pero folk, digo, un hombre y una guitarra, a eso me refiero, en medio del campo, tenías mm, blues, tenías jazz, ¿no? Y country, no había más que eso. La década del 50, voy a los 40, final de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, inicio de la década del 50, que es a partir del 51-52, con cierto reacomodamiento económico en Estados Unidos y empieza una época de bonomía eh, financiera y económica muy buena. Entonces ahí los Cadillacs, los pibes que no tenían que ir a trabajar, mm, como sus padres. ¿Por qué? Porque ahora había plata, empieza a haber plata en Estados Unidos a partir de la década del 50. En la Segunda Guerra Mundial tienen una muy buena, digamos, rendición de dinero después de haberle dado préstamos a los europeos. Hace mucha guita, en esa época hace mucha guita. Empieza la sociedad de consumo salvaje en Estados Unidos en la década del 50. En Estados Unidos también se produce ese fenómeno donde pibes que no tenían que laburar, porque la guerra había terminado, pero Inglaterra había pasado por otra situación mucho más delicada, porque a ellos sí los habían bombardeado. Eh, pero es la primera generación que mira a sus padres y dice, no vamos a hacer lo que van a hacer ustedes, a mí no me gusta lo que te gusta a vos. Los chicos dejan de usar pantalón corto para pasar a usar pantalón largo. O sea, es un corte muy grande. Yo creo que ahí empieza con el rock and roll en cuanto a la estética, al sentido de una comunidad que te represente desde los mismos valores o léxicos o gustos o preferencias. Yo creo que ese es el primer corte real, incluso musicalmente. Digo, Green Day es rock and roll, Chuck Berry, digo, ha pasado por sí. un par de cambios, pero es lo mismo, en definitiva. Y lo mismo en cuanto a cómo el joven empieza a luquear también, a diferenciarse de esa cuestión más gris y solemne que había hasta los 40 de usar traje y que todo el mundo vistiera de esa forma tan seria. Todavía el rock and roll no le pone muchos colores, ¿viste? Sigue siendo un poco de gamuza azul, pero ya para la década del 50, cuando llega la psicodelia, el movimiento hippie, la contracultura, sí es una explosión absoluta de colores y esa sí es una sociedad que se parece un poquito más a esta, Claro. desde algún lugar. La de los 50 no, la de los 50 se parece más a los intocables y no tanto al hippismo de los 60, ¿no? El Mm, posmodernismo creo que ahí sí se nota eh, la similitud de algunos conceptos de rock o pop que los tenemos hasta acá. Pero es en la década del 60 cuando pasa todo, la revolución sexual, el mayo francés, el cordobazo, claro. eh, protesta de estudiantes en México, en Berlín, digo,
Primavera de Praga, todo eso pasa en la década del 60, la muerte de Claro. líderes políticos, el feminismo, la aparición de movimientos ecológicos, todo eso pasa en la década del 60. Ahí es el cambio para mí más radical. Pero en los 50 es el primero, ¿no? O sea, de por sí que musicalmente el rock and roll generaba eso, que la gente se volviera loca y los padres no querían que los hijos escucharan. Así que imagínense. Ujú. Bueno, voy con Gaby. Hola Gaby, buenas noches. ¿Qué haces, Miguel? Es un ratito. Eh, y aparte de lo del himno, ¿cómo es? Himno de mi corazón. Lo que habías dicho. Sí, qué otra canción conocida se puede escuchar de tu voz, digamos? Aparte de tu voz conocida. Mira, no sé si son muy ¿Qué conocidas porque repertorio? el repertorio de Willy Crook no era muy conocido salvo para sus fanáticos, pero una canción que sí hacemos, que él hacía también, que es muy conocida, es una de las canciones más conocidas de la historia del soul, que es What's Going On de Marvin Gaye. Ese es uno de los temas que sí hacemos en el disco y que es una canción, digo, universalmente conocida, no solo por su belleza musical, sino también por la profundidad de su letra, ¿no? Que es una canción que llega justo en el quiebre de la década del 60 y el inicio de la década del 70 y lo que pasaba en Vietnam, en este caso particular. Es una reflexión sobre lo mal que estaba el mundo, por eso se llama así, ¿no? ¿Qué está pasando? What's going on? Creo que es la canción más conocida que hacemos en este repertorio. Mm. ¿Cómo, cómo es Y cómo es la experiencia de viajar para conocer esos lugares donde habitan o habitaron músicos famosos o legendarios? ¿Y qué es lo que busca el público allí? Mira, yo creo que es lo mismo que buscamos nosotros, digo, Marcelo Zenovich y yo, quienes somos los que armamos esos viajes, es tratar de entender un poco la música, estando en los sitios donde sucedieron los hechos, ¿no? Yo creo que te da una comprensión, lo digo porque lo hice 2 años seguidos y me dio una comprensión de los procesos culturales y musicales muy grande. Era muy loco vernos a nosotros sacar una foto a una casa en una esquina como si fuera, no sé, la Estatua de la Libertad y por ahí era la casa donde empezaron a tocar los Joy Division, qué sé yo, Claro, una cosa así, ¿viste? Y todos sacando fotos como si fuera el puente de Brooklyn, embobados. Y por ahí pasaba la gente, decía, le están sacando una foto de una casa, como que los claro, que ladrillos es, se caen a pedazos, pero bueno, para nosotros tiene la importancia de eso, de entender un poco más cómo son los procesos musicales, para ellos y para mí. Yo he visto gente llorar frente a la terraza de Apple, por ejemplo, donde ah, tocaron los mirá. Beatles su último concierto, después en un callejón en Londres donde Bob Dylan filmó un video muy famoso en los 60 que está con unos carteles y los va tirando, una chica que era muy fanática de Dylan también. No, yo lloré un par de veces en distintas circunstancias, digo, poder estar dentro de la casa de John Lennon, ¿viste? Y ver Claro. la cama de Lennon, donde Lennon dormía, el baño, donde Ujú. componía, donde probaba las voces con Paul McCartney, digo, en Liverpool, dentro de su propia casa, son experiencias, la verdad que fuertes, para aquel que tiene un gran amor por la música, y más el caso de los Beatles, si te gustan los Beatles en Liverpool, es como una emoción fuerte. ¿Viste? Vos Mm, los tenés ahí a los Beatles al costado, no los escuchás por un montón de tiempo, pero cuando cae de golpe y empezás a escuchar Beatles en Liverpool, decís, wow, ese es un pedazo de historia muy grande, ¿viste? mm, Todavía sigue siendo muy grande. De hecho, mm, es una de las principales fuentes de turismo para ir a Liverpool, claro, porque si no vas a ver un partido, cuando vas por los Beatles, no hay ningún sentido estar en esa ciudad, la verdad, no es muy atractiva para el tal turismo. cual. Sí, sí. Bueno, me queda por ahí Karina. Cari, hola, bienvenida. Buenas noches. Vamos de nuevo, vamos con Daniel. Y yo la pregunta que tenía, pensando después de todo lo que nos contaste, yo te iba a preguntar si en todas estas cosas que hiciste, tuviste alguna que otra
frustración cuando no te salían las cosas. Sí, mirá, tuvimos varios problemas. Uno de los primeros fue, eh, por ejemplo, digo, en el caso de los viajes y llegar a un hotel y que se nos descomponga uno de los viajeros. Pero se descompuso mal, mal, llegó y se desarmó. Estábamos en Inglaterra, no hablaba inglés, había comido algo al mediodía cuando llegó, que era una comida que, no sé, era media pakistaní, qué sé yo. Ah, Comió un sándwich que se ve que tenía algo que le hizo mal. Y no podíamos hablar con la asistencia médica. Él había sacado asistencia médica, todos sacan antes de viajar, y no nos contestaban y no sabíamos cómo tratarlo. Y él estaba cada vez peor. No grave, claro. pero estaba con mucho dolor de estómago, estaba tirado arriba de un sillón, no se podía recuperar. Y eran las 11 de la noche y no sabíamos qué hacer porque no nos atendía la asistencia médica y no sabíamos dónde llevarlo en Inglaterra, si había que pagar, no había que pagar, si quedaba internado. Y fue Mm, un problemón. Y el día que llegamos fue ese problema. Y al final pudimos hablar como a las 12 de la noche con la asistencia médica, habló con él se tranquilizó un poco más y se quedó en el hotel 2 días. No salió con nosotros a hacer el recorrido y al tercer día ya se sentía un poquito mejor y a fuerza de arroz y de tecito Claro. lo sacamos adelante. Pero sí, sí, conflictos de esos hay. Mi compañero perdió el pasaporte en medio del viaje Ah, y es un problemón. Tenés que ir, ver dónde, averiguar dónde está la embajada argentina, ir, tienen que hacer un pasaporte que te lo dan creo que en 2 días y que te dura hasta volver a Argentina. Una vez que regresás al país no sirve más y son muy caros, mm, pero bueno, tenés que tener otra documentación encima para sacarlo. Ese es otro problema que tuvimos que afrontar, pero bueno, por suerte lo pudimos hacer. Después el resto, cosas chiquitas. claro, es todo lo que no se ve en las fotos y forma parte de la aventura del viaje, ¿no? Que puede pasar en cualquier lado. Nosotros Eh, nos acostábamos a la 1:30, 2 de la mañana, terminando de buscar el último lugar que íbamos a ver al día siguiente, que ya lo teníamos armado, pero teníamos que armar nosotros un recorrido para ver 35 lugares por día. Y yo, más allá de lo que me guste la música y la historia, tenía que saber la referencia de los 35 lugares. ¿Entendés? mm, claro. Es un laburo, Sí, es sí, sí. mucho laburo, es muchísimo laburo hacer la producción de todo eso, armar el circuito, dónde nos conviene ir primero, dónde después, porque es todo a pie. Mm, Pensá que es un circuito a pie, entonces es un trabajo muy grande. Ya en un momento se te mezclan la fecha, esta casa era del 68, del año 72, ya tenés un quilombo de información en la cabeza que tenés que ir claro, sí, sí. aclarándolo porque es un lío, pero no, lo pudimos sacar Mm, adelante. Y aparte es un placer, a mí me gusta la historia, entonces sí. no me podía quejar, lo hacía con mucho gusto. Bueno, quedan 2 minutitos nada más. Te agradecemos muchísimo por esta charla. Yo te hago dos preguntas cortitas. Sí. Primero, las charlas que haces en Estudio Ion, ¿la gente va por el aspecto mm. técnico o también por lo emotivo? Esa es una. Y la otra, Vorterix, hoy en día, ¿es radio o streaming? O las dos cosas. Es A ver, radio. la primera. No vamos a la parte técnica más que nada. Mm, Lo que hacemos cuando tenemos un invitado en guión, que es escuchar el disco que se grabó ahí adentro, pero lo escuchamos en la sala general de guión, a un buen volumen, en el estudio donde fue grabado, que es un estudio que tiene claro. unos techos de 40 metros, es una locura, está como quedó en la década del 60. Entonces llevamos a un invitado para que hable de cómo fue la grabación del disco, no metiéndose en temas técnicos, sino una cuestión anecdótica, jugosa, y Ujú, después él nos va contando algo de las canciones y las escuchamos ahí. Por ejemplo, el último que hicimos, lo hicimos con Tweety González de invitado, que fue el productor del Amor después del amor de Fito Páez. claro. Y mientras teníamos el disco para escuchar, él iba contando cómo Fito en el estudio se le ocurrió hacer tal cosa en tal tema y escuchábamos ese tema donde fue grabado. Entonces hay como una doble sensación, ¿no? En cuanto a lo que es que alguien te cuente cómo fue grabar en ese estudio ese disco tan icónico y por otro lado hacerlo en ese lugar que todavía está de pie y es la verdadera catedral de la música argentina. Ahí Ujú, grabó Serú Girán, grabó Tanguito,
Spinetta, Charlie para un montón, Calamaro, El Mató, La Renga. No, la lista, si la ves en la entrada de guión, es interminable. Pero bueno, poder hacerlo en uno de los estudios más importantes, si no el más importante de Argentina, como nuestro Abbey Road, es un placer. Y la otra, no, yo creo que la parte de la radio me parece que cada vez se va alejando más. Cuando ya plataformas como Vorterix cambiaron un poco esa construcción de gente, yo me hago cargo de esa parte también, con mucho gusto, que venía por ahí más de la radio y eso viró a un lugar donde por ahí el aire está más integrado por streamers. Yo creo que eso sí generó un cambio, porque también mucho de eso es visual, ¿viste? Uno lo ve a través de las redes, lo que pasa en las plataformas como Vorterix, Colga, Blender, etcétera. Yo no sé si ya funciona como aquello que uno ponía en la radio para escuchar. Me parece que uno lo consume de otra manera o a veces lo consumís a la noche porque no lo viste a la mañana. Yo creo que en ese sentido, no, sí ha cambiado, se va alejando cada vez más de la radio, si bien existe una frecuencia y demás. Pero me parece que se va alejando un poco porque la realidad es así, iba hacia ese lugar. Y Vorterix fue todo al mismo tiempo también, ¿no? Radio,